Hola, soy Juan Lagos y hoy reaccionaré a un video muy difundido en las redes sociales, especialmente por los rostros de la campaña del apruebo, como no podía ser de otra forma. Lo protagoniza Constanza Salgado, profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez y actual asesora del ministerio de Giorgio Jackson, la SECPRES. Veamos. La nueva Constitución, al igual que la Constitución vigente, protege la propiedad de todas las personas, en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, con excepción de los bienes comunes inapropiables como son el agua, el aire, las playas, entre otros. El borrador de nueva Constitución no protege la propiedad de la misma manera que la Constitución vigente. Lo hace de una forma mucho más desfavorable para nosotros, los ciudadanos, y mucho peor que la Constitución actual. Nombremos algunas diferencias. En primer lugar, la Constitución actual paga el daño patrimonial efectivamente causado. El borrador, en cambio, habla de justo precio. ¿Sabemos a ciencia cierta qué es o será el justo precio? No, cosa que genera incertidumbre con justa razón. En segundo lugar, la Constitución actual dice que a falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado. El borrador no lo dice, es decir, nos obliga a pelear en tribunales un beneficio que ya garantiza la Constitución actual. Además, la Constitución actual garantiza expresamente el derecho de propiedad industrial, como los inventos o las patentes. El borrador simplemente no lo hace, dejando su protección a una ley hecha por políticos, entre los cuales se cuenta Giorgio Jackson, que en su libro Copia o Muerte pone en duda la conveniencia de proteger la propiedad industrial como se hace actualmente. Sigamos. Comparativamente, la nueva Constitución protege la propiedad en similares términos a la Constitución alemana o francesa, es decir, en términos amplios y robustos. Esta afirmación puede inducir al error de creer que en Chile se protegería la propiedad como en Alemania o como en Francia. Esto simplemente no lo sabemos, porque no sabemos cómo los tribunales interpretarán lo que es, por ejemplo, el justo precio. En Alemania, por ejemplo, sabemos que el balance entre el interés público y el del afectado normalmente exige compensar por el valor de mercado efectivamente perdido, porque el Tribunal Constitucional Federal de Alemania lo dictaminó de esta forma. Y de Francia, sabemos que el término indemnización justa debe cubrir todos los daños directos, materiales y ciertos causados por la expropiación, porque así lo dice el Código de Expropiación por Utilidad Pública de Francia. Por lo tanto, no se puede concluir que el borrador protegerá la propiedad como en Alemania o Francia. No, eso no es cierto. Esto es falso si se quiere establecer un sistema de reparto. Ya lo dijo con claridad Daniel Stingo, sea cual sea el destino de los ahorros actuales, de seguro perderemos la propiedad de nuestros fondos futuros, ya que simplemente no existirán. Esa cotización ya no será nuestra y pasará a ser un mero impuesto. Sigamos. A nadie le van a quitar sus fondos de pensiones. De hecho, la Convención rechazó la iniciativa que pretendía nacionalizar los fondos de pensiones. Para este argumento uno podría decir lo contrario. La Convención también rechazó una indicación que decía justamente lo opuesto. El Estado no puede en caso alguno expropiar los fondos de pensiones de los trabajadores. Por lo tanto, el argumento que da Constanza Salgado no es concluyente. Sigamos. Además, ¿por qué el Estado querría expropiarme de mi fondo de pensiones? Si un requisito esencial de la expropiación es el pago de una indemnización por el bien expropiado. Por lo tanto, si el Estado me quiere expropiar de mis fondos y esos equivalen a 10 millones de pesos, el Estado tendría que pagarme como indemnización 10 millones de pesos. Y tendría que hacerlo previamente a la toma de posesión material de mis pensiones. Por lo tanto, no tiene mucho sentido. Me gustaría decir dos cosas sobre esto. Primero, el problema no es la palabra expropiar. Hablemos en simple. El temor que tienen los trabajadores en Chile es que el Estado les quite sus ahorros previsionales y luego le entregue una promesa de pago de pensión en el futuro, promesa que difícilmente podrá cumplir. Tal como pasó en Argentina en 2008, cuando Cristina Fernández nacionalizó los fondos de pensiones, robándole a casi 10 millones de argentinos sus ahorros previsionales que ascendían a 30.000 millones de dólares aproximadamente. Segundo, resulta curioso que en su ejemplo Constanza Salgado utilice como criterio de indemnización el establecido en la Constitución actual, el precio de mercado, ya que ella es una crítica de eso.
Esto es más increíble porque ella misma en su libro El proceso constituyente en 138 preguntas y respuestas, escrito junto a Javier Vileman y Fernando Atria, nos dice justamente que no le gusta el precio de mercado. Cito: la idea básica es que la privación de la propiedad supone una indemnización justa, no una indemnización por el valor de mercado. Por lo tanto, si atendemos al criterio que realmente defiende Constanza Salgado, no sabemos si precio justo sería equivalente a esos 10 millones de pesos. Continuemos. Falso. La Constitución protege la propiedad de todas las personas y por lo mismo las personas que tienen vivienda propia se verán protegidas por el derecho de propiedad. La nueva Constitución, además, consagra el derecho a la vivienda, que es un derecho social que no está reconocido en la Constitución vigente. A través del derecho a la vivienda, mandata al Estado para tomar todas las medidas que sean necesarias para la provisión de viviendas dignas. Aquí Constanza Salgado confunde la crítica. Lo que legítimamente se critica es que, a diferencia de lo que sucede en las constituciones de Suiza o Polonia, el derecho a la vivienda del borrador de nueva constitución no contempla ninguna mención a la propiedad de la vivienda. Dicho en términos más sencillos, lo ideal es que se garantice una vivienda digna, adecuada y propia. Y si nos olvidamos de esta última palabra, cosa que hizo la Convención Constitucional, corremos el riesgo de que el Estado se convierta en el propietario por excelencia, entregando las viviendas solo en forma de arriendo o comodato. Por lo mismo, a nadie le van a quitar la propiedad sobre su vivienda, a nadie le van a quitar sus fondos de pensiones, la propiedad está muy bien protegida en la nueva Constitución. Bien, esto último no lo sabemos. Nadie está en condiciones de hacer este vaticinio, ya que los expertos no tienen la facultad de momento de leer el futuro. No sabemos cómo los tribunales interpretarán lo que es el precio justo. No sabemos si seguiremos siendo dueños de nuestras cotizaciones previsionales. El borrador no protege bien nuestra propiedad ni nuestros fondos de pensiones, cuando es lo que debería haber hecho, protegernos de los políticos y no darles más poder.